We can't just kill everyone. That is exactly what we're gonna do. We're even now. Holy. Why are you doing this? Because I want back in, so I need her gone. They took Ryan. Don't you worry, I will find your son. We are your heroes. We are here to serve and protect you. Shekute, we need you. Now. He said he lives under a pawn shop and he's Flatbush. Hey, let her in. They took him. Damn Ryan. Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy May y hoy quiero traerles el análisis de todas las imágenes que tenemos del final de temporada de The Boys, mis teorías personales y lo que espero que ocurra en dicho desenlace. Pero también me interesa mucho saber lo que ustedes estén pensando, con todas sus teorías y esperanzas de la serie, así que déjenmelo saber en los comentarios, que como siempre los leeré y contestaré a todos. Y si se están preguntando sobre si continuar viendo este video por los posibles spoilers, les aviso que todas son imágenes sacadas de los dos trailers de la temporada, que como uno las hemos visto en el show, es de suponer que pertenecen al episodio final, que por supuesto asociaré a las nuevas imágenes con las que promocionaron este episodio, y las declaraciones de Eric Kripke, quien es el showrunner de la serie, por lo que en resumen no hay spoilers, solo todo lo que ya se conoce públicamente, y por más segura que me escuchen, no se crean que va a ser así. Son conjeturas de guionista de bajo costo y que solo acierta el 99,9% históricamente en las tramas de las series. Si quitamos los fallos, por supuesto. Pero dejando mis bromas tontas, el título del episodio finalísimo final se denomina What I Know, que significa lo que sé, al igual que la entrega número 13 del arco del cómic, y la historieta número 38, que es donde nos dan a conocer la historia detrás de Kimiko, siendo muy similar a la que vimos en la serie, pero con algunas diferencias, como que desde niña fue un objeto de laboratorio hasta el día que logró escapar, y ese mismo día los chicos la capturan, educándola fácilmente porque su naturaleza era bastante noble. Sin embargo, ya sabemos que a pesar de que los títulos de los episodios son iguales a las entregas del cómic, solo contienen uno o dos elementos del mismo, por lo que jugando a la ruleta rusa diría que la historia de Cindy se dará a conocer en esta entrega y tendrá muchos paralelismos con la de Kimiko del cómic, siendo un objeto de laboratorio intentando ser programado como una máquina de matar, pero más allá de eso no le veo ninguna otra potencial conexión, exceptuando el caso de que Kimiko muera y sea una manera de referenciar su muerte e historia. Y entrando a la carnita, iniciamos con el tráiler del episodio, que para ir de una forma más ordenada comentaré las imágenes según la cronología en la que yo creo que irán apareciendo en el capítulo. Por esa razón sospecho que el episodio abrirá con la reacción inmediata de los chicos luego de la masacre en la audiencia, donde los vemos armándose hasta los dientes, y Butcher con su mirada de loco anunciando que irán a la guerra contra los 7, porque sí, los quiere matar a todos indiscriminadamente, ya se cansó de los planes a través del gobierno y la justicia, como lo explicó el showrunner Eric Kripke, que la reacción de Butcher luego de todas las cabezas voladas al final del episodio 7 es debido a que el 7 que ha tratado de hacer las cosas de manera legítima por demasiado tiempo, creyendo que las instituciones gubernamentales pueden arreglar todo el desastre de los 7. Por ello hace el comentario de "ya te tengo cabrón", cuando Vogelbaum está a punto de confesar en contra de Vought. Pero esto se acabó. Por el fracaso total del plan judicial, está dispuesto a todo con tal de ponerle fin a los supers, y ahora entrará de una manera frontal contra ellos. Por eso vemos a Kimiko con un lanzacohetes bastante modificado, posiblemente para hacerles mayor daño, y a él armado con cuantas armas caben en sus manos. Y mientras se están preparando para la batalla final, vemos a Becca llegar a la tienda de empeños donde se están ocultando, y es muy gracioso la forma en cómo explica que llegó ahí, gritando de manera random que Butcher le dijo que vivían bajo una tienda de ese estilo, y no pude evitar imaginármela gritando como una loca en cada tienda de empeño de la ciudad, pero la cosa es que le comunica que se han llevado a su querido Ryan, a lo que Butcher responde sonando bastante frío que no se preocupe porque él encontrará a su hijo, y el showrunner nos dejó la única pista respecto al episodio, hablando acerca de que el paralelismo de Homelander con Butcher es inmenso, y literalmente dijo que al final de la temporada no podrías discernir quién es peor, porque comparado a él Homelander iba a parecer una buena persona. De esto concluyo que Butcher posiblemente utiliza la única vulnerabilidad real del super contra él, a su hijo, y sea su forma de poder manipularlo, quizá repitiendo lo que intentó hacer con Madeline Stillwell al final de la temporada,
el plan podría salir bastante mal y terminará con Becca y Ryan siendo asesinados por su culpa, y esta acción se justificaría con el hecho de que ignoró la advertencia y vivencia de su madre, que era su último aviso, y al continuar viviendo en el ciclo de la violencia tal como lo hizo su padre abusador, y su incapacidad para controlar esos impulsos lo llevará al accidental asesinato de su pareja, que será la cruz que deberá cargar por esta conducta, al igual que su padre carga con la muerte de su hijo, solo que él no podrá tener la cara dura de evadir su responsabilidad sobre ello, dejando a un Butcher en un camino muy oscuro y que posiblemente lo hará terminar como un psicópata asesino que se convertirá en el principal antagonista al final de la serie. Pero dejando la especulación, luego de esa escena de apertura con los chicos armándose hasta los dientes y la llegada de Becca, mi teoría es que tendremos la explicación de quién y por qué voló las cabezas en la corte. Volveremos a ese escenario y se nos explicará todo. Y lo que creo sobre eso es que es el mismo Alistair Adana bajo los efectos del compuesto V, echándole un cable a los de Bot, donde agrego que también fue el responsable de asesinar a Susan Raynor, porque ella dijo saber cómo están encajando todas las piezas, todas, y la iglesia tiene tanta influencia como parece tener. Es natural asumir que ella también estuvo investigando a esa organización, y es lo que en ese momento les iba a decir a Mother Milk y Hughie justo antes de que su cabeza explote, por lo que también en esa explicación deben conectar esta muerte con todas las demás que vimos en la audiencia. Y una vez pasado eso, volveremos con los chicos donde observamos a Hughie y a Starlight, en el mismo callejón en el que Homelander en compañía de Stormfront asesinaron al ladrón, mientras tenían intimidad de una manera sádica. Ahora los chicos seguramente intentan conseguir la cinta de la cámara que se observa en el lugar, de lo que no tenemos más información, pero casualmente vemos llegar a A-Train a ese mismo lugar, donde le entrega un documento, al que Starlight solo puede exclamar "¡Oh Dios mío!". Hughie lo interroga al decirle por qué lo hace, a lo que él responde que si quiere volver a los 7 necesita sacar a Stormfront, y esto es revelador, porque quiere decir que la iglesia del colectivo también está detrás de esto, ya que A-Train ahora al ser miembro no puede hacer nada que atente contra los intereses de la organización, e incluso es casi seguro que es la iglesia que le entregó ese documento, lo que quiere decir que ahora tenemos 3 frentes configurados dentro de Bot. El primero, el de Stormfront con su guerra racial y cultural, en búsqueda de estabilizar el compuesto para crear el cuarto Reich de los 1000 años. El segundo, liderado por Stan Edgar, buscando la dominación mundial a través del dinero y la política. Y el tercero, la iglesia del colectivo, que busca ganar influencia dentro de Bot, para posiblemente dominar al mundo a través de la religión, por lo que este detalle nos quiere decir que la iglesia quiere eliminar a Stormfront de la ecuación, y posiblemente lo que contenga el documento es el medio para lograrlo, y ese medio se encuentra en el centro del bosque que vimos anteriormente en el tráiler, más precisamente en ese hangar, por lo que los chicos preparan una trampa para emboscar a Stormfront. Los vemos cerca de sus camionetas inspeccionando el sitio, donde observamos llegar a Stormfront con una expresión de sorpresa, y en otra imagen vemos cómo ataca a Mother Milk, Butcher y Hughie, seguramente en un intento de asustarlos para descifrar el cómo y el por qué están en el sitio, ya que si los ataca directamente los asesinaría en el momento. Y en esta otra imagen parece estar siendo sorprendida desde atrás, mientras los chicos aún están en el suelo, y vemos explosiones que posiblemente sean de lanzacohetes de Kimiko, fallando estrepitosamente con su puntería, empezando así un enfrentamiento entre ambas, del cual también participa Starlight, que al inicio parecerá que no tiene ninguna oportunidad, por eso la vemos tendida en el suelo, en lo que parece el final de sus días, pero en ese momento sorprendentemente llega la Brave Maeve, logrando colocarse muy cerca de Stormfront, teniendo una pelea cuerpo a cuerpo, ya que sería la única forma en la que ella tenga una oportunidad, y mientras tanto le da el tiempo necesario a Starlight para recordar que ella es fiel seguidora de Lo Dice May y gracias a su suscripción pudo ver el video del anterior episodio, y ahora gracias a ello sabe que puede usar la misma energía que contiene Stormfront para descargarlo contra el hangar, haciéndolo explotar, ya que si lo hiciera directamente contra Stormfront podría dañar a Kimiko o a Maeve, pero esto hace que Stormfront se descargue temporalmente, dándole a las 3 chicas el tiempo necesario para darle una paliza brutal hasta la muerte, muy similar a como ocurre en el cómic, y en ese punto estaremos en el conflicto medio del episodio, porque de aquí en adelante tendremos que ver las consecuencias de todo lo que ha sucedido hasta ahora, y lo siguiente que veremos es a un Homelander super canchero llegando al lugar, con su aterrizaje de supervillano, y enterándose de lo que acaba de suceder, así que los chicos deberán huir del sitio, por eso es que vemos a Starlight corriendo sin dirección en ese bosque por la noche, pero ese tiempo lo aprovecha Butcher para ir a la cabaña en la que Homelander tenía sus encuentros con Doppelganger, y ahora posiblemente esté viviendo con su hijo, llevando a Becca con él para neutralizar al niño, y configurar el escenario que les comenté al inicio, al estilo del final de la primera temporada.
Por parte de Maeve, luego de que ayude a las chicas, volverá a Booth, pero desafortunadamente Homelander encuentra elementos en el cuerpo de Stormfront que lo harán sospechar de que Maeve participó en eso, lo que junto a su intento de chantaje hará que estalle y la asesine en el lugar. Y hablando de estallar, en ese punto Cindy llegará a reventar cabezas a Booth, pero es interceptada y aniquilada por Homelander. Luego hacen la rueda de prensa, donde comunican que Maeve y Stormfront murieron heroicamente salvando a la nación, y Homelander, aún conmocionado, repite con una mirada psicopática que son héroes y están para servir y proteger. Luego de ello llegamos al final del episodio, donde no tengo ni idea de qué va a suceder ni cómo, pero pienso que Ryan será el protagonista y terminará con esta escena de Homelander cubierto en sangre, ya sea de su propio hijo o provocada por él. Pero como ya me está doliendo la cabeza de intentar conectar todas las imágenes, les dejo los datos de vital importancia, para que sean ustedes los que terminen o reconstruyan el final en los comentarios. Dato número 1. La mirada de dolor y tristeza de Homelander. Puede ser luego de que su hijo asesine a alguien en particular por su influencia, y ahora vea su error, porque sus acciones lo llevaron a eso, y piensa que lo ha condenado a vivir la misma vida que ha llevado él. Otro dato de vital importancia es que Homelander tiene la capacidad de modular su rayo láser, ya que lo usa para calentar su lechita o dividir personas en fracciones, y bueno, también para sus juegos sexuales con Stormfront, lo que quiere decir que el niño al inicio no va a controlar sus poderes. Esto lo hace 1000 veces más peligroso, y si me apuran es capaz de partir a Stormfront en dos, lo que sería un final alternativo, al ser el niño el que la destroza luego de que ésta elimine a su madre. También puede que al final sea al estilo de Star Wars, con Homelander dándose cuenta que está siendo manipulado por Stormfront, posiblemente cuando ella haga algo que le provoque daño al niño en sus experimentos. Por ello decidirá eliminarla por su cuenta, porque sin duda si Homelander tuviera que elegir entre ambos, siempre elegiría a su hijo, por encima del supersexo, siendo la redención a la que se refirió Eric Kripke al estilo Anakin Skywalker. Y el último dato de vital importancia es que a pesar de que Homelander repite el discurso con ojos de loco, él cree en ello, siempre busca la aprobación de la masa. Entonces si se hace público que Stormfront es una nazi, haría que Homelander esté forzado a aniquilarla, por la gloria de los Estados Unidos, explicaría su mirada en el discurso y todo lo que hablé anteriormente, pero con la excepción de que Stormfront sobrevive al enfrentamiento, y es él quien la ejecuta luego de que los chicos hagan público lo que encontraron en el hangar, porque también se conecta a la exclusiva mundial que voy a dar para finalizar el video, solo para aquellos que apoyan el contenido quedándose hasta el final, y les aviso que adelanten 20 segundos los que no quieran saber, porque sí es un pequeño spoiler, porque según mis contactos en Amazon que trabajan hombro a hombro con Eric Kripke, Butcher tendrá una pequeña reunión con Edgar, donde llegan a un acuerdo, y ese acuerdo para mí es la forma en que Gustavo Fring saca a Stormfront de la empresa y de la vida. Así que chicos, déjenme saber lo que esperan ustedes y sus teorías en los comentarios. Les recuerdo que la temporada 3 entrará en producción en las siguientes semanas, y tendremos una película a finales de este año con Butcher protagonista, cubriendo lo que pasó entre la temporada 1 y 2, además de un spin-off basado en los jóvenes Vengadores de Marvel, que posiblemente se estrene en el 2022. Y por último, la participación de Jeffrey Dean Morgan, conocido como Negan, en la tercera temporada como protagonista, seguramente interpretando a The Soldier Boy, que sería muy acertado verlo en el papel del Capitán América versión mal. Así que por ahora el siguiente viernes publicaré un video con mi impresión del final y la explicación general de lo que ocurra, y por supuesto el domingo llegará el de los 33 detalles y referencias analizándolo con profundidad como les encanta. Por mientras les dejo mis 2 últimos videos sobre la serie. Muchas gracias por ver este video, nos vemos pronto, un beso a la distancia, chao.